No, muchas gracias, Enrique, por estar acá. Enrique es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Estocolmo y probablemente una de las personas con más larga y fructífera trayectoria en cooperación al desarrollo en América Latina. Comentábamos hace unos minutos, ¿no?, de cara a la presentación, que son ya cerca de 30 años, ¿no?, trabajando en la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en la ACCID, ¿no?, de la cual es ahora el director ejecutivo, ¿no?, de esta agencia. Y además de esto, Enrique ha sido una de las personas que más ha reflexionado, ¿no?, sobre lo que implica la graduación de un país, digamos, que alcanza un determinado nivel de renta, las implicaciones que tiene para, como país antes llamado receptor, ¿no?, pero que al mismo tiempo adquiere un rol dual, ¿no?, porque se ha convertido en un importante proveedor socio de otros países de la región, de otras regiones, en materia no solo de cooperación al desarrollo, comentábamos hace unos minutos, sino también, algo menos frecuente, también en materia de acción humanitaria, ¿no? La agencia chilena, de hecho, es una de las agencias más evolucionadas y en América Latina, y tiene un papel, pues, de liderazgo en la reflexión sobre la arquitectura de cooperación al desarrollo que sería deseable y posible, algo de lo que nos ha hablado esta mañana Mario Pecini. Muchas gracias, ¿no?, por estar aquí y por poder dirigirte, pues, a este grupo. Cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias, José Antonio, y muchas gracias por la invitación a participar de estos cursos de verano absolutamente maravillosos en este lugar. Sí, yo les voy a comentar de la experiencia de la cooperación chilena en relación a, tal como lo dice el programa, el enfoque de desarrollo en transición. Pero para poder hacer eso me parece que es deseable que primero les cuente un poco sobre la Agencia de Cooperación de Chile, porque no voy a hablar del desarrollo en transición solo en abstracto, sino de cómo llegó Chile a adoptar este enfoque. Y desde luego, bueno, agradezco las palabras de José Antonio respecto de que somos una agencia evolucionada. Nosotros no lo vemos así. Creo que nos falta muchísimo en muchos aspectos y de todas formas yo les voy a hablar desde la acción. No tengo tanto tiempo para reflexionar normalmente como me gustaría, pero sí desde la dinámica de dirigir una agencia, que inmediatamente les doy algunos datos para que vean lo pequeños que somos. Somos una agencia de 100 personas, más o menos, unas veces 104, otras 102, pero 100 personas en números redondos y con un presupuesto bastante limitado, diría yo, un presupuesto de aproximadamente 8 millones de dólares, al cual, por supuesto, que es para cooperación sur-sur, es la cooperación que Chile entrega como país cooperante, pero al mismo tiempo tenemos la posibilidad de apalancar recursos adicionales a través de una serie de instrumentos que les voy a contar brevemente. Así es que, sin más, mi idea es contarles un poco sobre la agencia, después sobre el fenómeno de la graduación. Chile fue graduado junto a otros países en el 2017. ¿Qué reacción provocó esto en nosotros como cooperación? Y lo que hemos hecho entonces para tratar de mitigar los efectos dañinos de la graduación, porque no hay que equivocarse, la graduación no es algo positivo como en el mundo académico, sino que en materia de cooperación es algo negativo. Entonces, lo primero que quiero decir es que nuestra agencia chilena de cooperación no se llamaba así al comienzo, se llamaba Agencia de Cooperación Internacional de Chile, nada más. Fue creada en el año 1990, por lo tanto es la segunda agencia más antigua de América Latina. La primera es la Agencia Brasileña de Cooperación, que se creó en 1987. Nuestra agencia se creó en el 90, por lo tanto es 2 años menor que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y se creó principalmente en un contexto de aislamiento de Chile a causa de la dictadura cívico-militar que duró 17 años en Chile y que finalizó en el año 1990. Ahí mismo se creó la ley que creó la Agencia de Cooperación Chilena, que es una ley
paréntesis, yo hago muchos paréntesis, una ley que ahora, inspirado por la ley de cooperación española, deberíamos revisar, pero existe. Hay una ley chilena de cooperación aprobada en el Parlamento y, por lo tanto, nuestra agencia en sus primeros años, década de los 90 del siglo pasado, se dedicó sobre todo a recibir solidaridad internacional. Esa es la forma de describirlo, porque todos los países del mundo, una gran mayoría de ellos, que habían roto relaciones de cooperación, ciertamente. Te coloques ¿sí? Un poco mejor, okay. Yo creo. Vale. Ok. Comenzaron a dar su apoyo solidario a Chile y al nuevo gobierno democrático, el primer gobierno democrático en 17 años. Ese apoyo, constó principalmente de donaciones, muchas donaciones financieras que sirvieron para sentar las bases de las instituciones democráticas de Chile. Cuando digo las instituciones democráticas me refiero que, por ejemplo, el Servicio Nacional de la Mujer, que hoy por hoy es el Ministerio el Ministerio de la Mujer y Familia, ese ministerio comenzó como un servicio y comenzó solamente con aportes de la cooperación internacional. Por lo tanto, así se crearon otros organismos del Estado, como el Fondo de Solidaridad e Inversión Social para las inversiones sociales, como su nombre lo indica. Todo esto se creó con recursos de la cooperación internacional. Nuestra agencia en ese momento gestionó un número importante de recursos financieros, más de $1.000 millones en 4 o 5 años. Y, como decía, esto tiene mucho que ver con la solidaridad con la democracia, el retorno de la democracia en Chile. Pero al mismo tiempo, ya en el año 1991, se sientan las bases para que Chile comience a cooperar con otros países. El presidente de la época de Chile, Patricio Aylwin, anuncia en una gira por Centroamérica que Chile va a iniciar un programa de formación de capital humano con los países centroamericanos y también va a entregar cooperación técnica. Y ahí surge, dentro de nuestra agencia, el programa de cooperación Sur-Sur, que es un programa de cooperación técnica. Chile lo que entrega no es apoyo financiero, sino que es expertise de expertas y expertos chilenos en áreas donde tenemos un desarrollo interesante o comparativamente, compartible. Así es que eso es lo que hacemos ya a comienzos de los años 90 y posteriormente, ya cerca del final del decenio, 1998, comenzamos por primera vez a desarrollar la cooperación triangular. Que, como todos ustedes saben, seguramente es cuando dos o más socios se unen a un tercero. No hay, la condición en la que estén no es tan importante, no es que uno sea donante y el otro receptor, sino que los tres socios por igual participan de una iniciativa de cooperación y todos tienen un rol importante que jugar en el proyecto. Pueden ser 4 y 5 también, o puede ser un proyecto regional, no está supeditado a 3. Entonces, esto lo comienza a hacer Chile, tengo que decir, de la mano de Japón, que fue quien nos enseñó a hacer cooperación triangular. Y ese mismo año firmamos una asociación, Chile y Japón, que permanece hasta hoy, para la cooperación Sur-Sur. Entonces, nuestra agencia, en ese sentido, dependía directamente del Ministerio de Desarrollo de Planificación, ahora se llama de Desarrollo Social, de Planificación, porque estaba pensado como aportes internacionales de cooperación para fortalecer las instituciones democráticas. Tenía que ver mucho con eso y no tanto con otros aspectos del desarrollo. Pero a poco andar, es decir, en el año 2005, se entendió que la cooperación era parte de la política exterior del país y por lo tanto ya jugaba un rol distinto, un rol de cooperante, un rol con apoyos internacionales en la región y fuera de la región, tanto en el rol dual que señalaba José Antonio, que es el caso de todos los países de América Latina y el Caribe, todos recibimos y entregamos cooperación, y en ese sentido la dependencia de nuestra agencia pasa al Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto es una dependencia real, política diría yo, porque lo legal da para todo. Entonces, legalmente es un servicio público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que se relaciona con el presidente o la presidenta de la República a través del ministro de Relaciones Exteriores. Esa es la figura, se pueden dar cuenta. Ahora, dicho
Es sencillo, dependemos políticamente del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero tenemos efectivamente una cierta independencia como agencia para gestionar recursos. Además, nuestra ley, y esto es algo un poquito menos frecuente en América Latina, en Chile somos el único caso, la ley que creó nuestra agencia tiene un punto bastante interesante, y es que faculta a nuestra agencia a administrar fondos de terceros. Fondos de otros los podemos ejecutar nosotros. Esto es bastante sui generis porque, por lo menos en Chile, ninguna otra organización pública, ninguna entidad pública puede hacer esto. Es decir, nosotros estamos, como quien dice, cantados para cooperación delegada, pero naturalmente eso no lo hemos hecho todavía con la Unión Europea, pero sí lo hemos hecho con otros fondos de cooperación que, en vez de entrar los aportes de cooperación a los ministerios sectoriales respectivos, porque si fuera así, por ejemplo, si el Ministerio de Energía recibe 5 millones de dólares del Banco Mundial para desarrollar hidrógeno verde, por decir algo, el Ministerio de Hacienda, de Finanzas nuestro, le quita los 5 millones y le dice, no, yo le reduzco esto de su presupuesto porque usted ya lo está recibiendo de otra fuente. Pero la agencia, nuestra agencia, puede administrarlo, es decir, que podemos abrir cuentas complementarias y no entra ni al presupuesto de los ministerios ni al presupuesto nuestro. Es una gran ventaja eso porque permite efectivamente administrar financieramente la cooperación. Después de este breve preámbulo sobre nuestra agencia, les quiero contar que en el año 2013, incluso un poco antes, pero ya en el 2012-2013, recibimos la mala noticia de que íbamos a ser graduados. Primero, por un error que lo hemos conversado con José Antonio bastante, que la Unión Europea nos graduó primero, no solo a Chile, a 6 países más, en ese periodo de 2011-2012, lo cual nos parecía un error de enfoque tremendo porque era una forma de básicamente matar el diálogo político con 6 países de la región. Pero posteriormente ya lo recibimos, esta idea de la graduación, formalmente por parte del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. Y al principio ya se ha hablado mucho esta mañana de esto, y además hay mucho escrito por la Fundación Carolina, entre otros, pero por el Centro de Desarrollo, miro a Mario, porque aunque sea es todavía el Centro de Desarrollo en las cosas inteligentes que se dijeron, y la CEPAL también. Perdón, ya sabíamos que esto significaba que sobrepasar el criterio o el indicador de 12.475 dólares de ingreso per cápita durante 3 años consecutivos significaba que el país salía de la lista de países elegibles para recibir ayuda oficial al desarrollo. Esto es un invento del Banco Mundial de hace 45 años, por lo tanto, como bien nos dijo Mario esta mañana, el mundo ha cambiado, ha pasado bastante agua bajo el puente, pero todavía se mantiene este criterio hoy. Entonces, el tema es que nosotros recibimos esta mala noticia e inmediatamente lo que hicimos fue compartirla con nuestros vecinos, toda vez que ellos no tenían ni siquiera idea de que los iban a graduar. Estábamos en la ignorancia total. No hay una comunicación formal que a uno le mandan diciendo tu país va a ser eliminado de la lista, etcétera, etcétera. Nada, uno no se entera si no está encima del tema, y eso es lo que ocurrió. Nosotros supimos que esto iba a ocurrir y avisamos a los amigos uruguayos inmediatamente de que les iba a tocar lo mismo. Los uruguayos dijeron, pero ¿cómo? Así es. Entonces nos pusimos en campaña para tratar primero de argumentar y debatir por qué esto ocurría y por qué era erróneo. Naturalmente, bueno, ahí me tocó a mí personalmente tener un rol porque mis amigos uruguayos no podían entrar al CAD. Es un club cerrado. Chile es observador en el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, Uruguay no. Por lo tanto, Uruguay sí podía entrar al centro de desarrollo que dirigía Mario, pero no podía entrar a las reuniones del CAD. Entonces, allí pues yo argumenté, que es lo que estoy haciendo ahora también, que un solo indicador, que es un indicador económico, economicista, no da cuenta de las brechas de desarrollo y los desafíos multidimensionales que enfrentan los países, independientemente de su nivel de ingreso. Y por lo tanto, que es un error graduarlos, es decir, sacarlos de toda lista de elegibilidad
solamente en base a ese criterio. Esto lo dijimos en el Comité de Ayuda al Desarrollo en 2013 muchas veces, después incluso con unas discusiones que entiendo no se habían dado muy frecuentemente en ese comité, y también hicimos un estudio, que lo hicimos bastante rápido, hicimos un estudio junto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que se llama Primer Análisis de Impacto de la Graduación de Chile y Uruguay. Y ese estudio, en el fondo, lo que mostraba era cuáles eran los efectos inmediatos de la graduación. Hay que decir que los efectos de la graduación ya venían produciéndose desde antes que nos graduaran en 2017. Ya había un retiro de los donantes tradicionales de cooperación desde Chile, desde finales de los años 90, comienzos del nuevo siglo. Esto ya venía ocurriendo, pero venía ocurriendo justamente en base a este criterio de ingreso per cápita. Entonces, publicamos este primer análisis, lo presentamos en el Comité de Ayuda al Desarrollo, en el CAD. Este era el momento en que esto también era bastante extraño, los países los graduaban pero nadie pataleaba tanto como decimos en Chile. Nosotros pataleamos bastante y terminamos presentándolo allí, obviamente la mayoría, excepto 2 o 3 excepciones honrosas que siempre están por lo demás, España por ejemplo, que apoyó completamente el enfoque. La Unión Europea en ese momento estaba así, y Portugal también. Pero da igual, el punto es que dimos una batalla lo suficientemente ruidosa como para que esto se fuera transformando en un tema de debate incluso en el CAD. Lo otro que hicimos inmediatamente fue tratar de acercar posiciones, el famoso diálogo tan difícil de establecer, del cual nos hablaba Mario hoy, que nunca es diálogo, siempre es unidimensional, pero lo hicimos. ¿Y qué es lo que hicimos? Pues hicimos el primer diálogo LAC-DAC, es decir, América Latina y Caribe y el CAD en Santiago de Chile. Trabajamos bastante para aquello y pensamos que iba a ser muy, muy útil este debate. Sin embargo, nos pasó un pequeño percance, y es que no llegaron los representantes del CAD, sino que enviaron a sus embajadores o primeros secretarios de las embajadas acreditadas en Santiago. Entonces, bueno, fue un poco un fiasco, pero tuvo su lado bueno también, porque pudimos establecer un diálogo con la Unión Europea, que a estas alturas tenía un director general inteligente y progresista, Stefano Manservisi, y que fue cambiando esta percepción de la graduación, y más hablando en términos de brechas multidimensionales o trampas de desarrollo multidimensionales, y hablando de que había que encontrar un mecanismo a la medida de los desafíos de cada país, hecho como un traje a la medida de cada país. Entonces, con la Unión Europea, el gran triunfo de este primer diálogo fue que la Unión Europea se sumó al equipo de los que protestábamos contra la graduación, y por lo tanto, bueno, eso fue muy bueno, pero como no estábamos contentos con la primera reunión, perseveramos, somos duros de matar. Hicimos un segundo diálogo, pero esta vez lo hicimos en Bruselas. Perdón, me equivoco, en París. Lo hicimos en París, en el CAD mismo, ya que no vienen si la montaña no viene a ti, vamos nosotros a la montaña. Fuimos al CAD en París, aprovechando que había una reunión de alto nivel, del Senior Level Meeting, y por lo tanto no podían esconderse, tenían que estar allí los representantes de la Unión, perdón, del CAD. Bueno, lo hicimos, fue un poquito más productivo en el sentido de que llegaron 5 o 6 países miembros del CAD, con los cuales se pudo dialogar. Fue un diálogo de sordos, pero bueno, por lo menos dialogamos. Y para terminar esto de los diálogos, tengo que decir que hubo un tercero el año pasado, donde el anfitrión fue Perú, la Agencia Peruana de Cooperación, que dicho sea de paso, se construyó, y aquí le voy a dar un segundo de razón, me voy a autoelogiar 5 segundos, no yo, la agencia, porque efectivamente hay varias agencias que se inspiraron en nuestra agencia de cooperación para su creación, y una de ellas fue la APSI, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Perú fue el anfitrión del tercer diálogo entre el CAD y América Latina y Caribe, y este fue virtual, estábamos ya en pandemia, y tengo que decir que fue el peor de los 3. Si en el primero no llegaron, en este llegaron, pero fue un diálogo de sordos. El CAD no quiso discutir el desarrollo en transición, ni métricas, ni nada que se le parezca, por lo tanto fue un diálogo de sordos, hay que decirlo. No, incluso en pandemia, o sea, el CAD no lo mueve nada, ni las pandemias, ni nada. Bueno, entonces,
esta batalla nuestra para mitigar los efectos de la graduación hizo que muy rápidamente nos acoplamos al enfoque de desarrollo en transición. Ahí con el Centro de Desarrollo de la OCDE, con la CEPAL, como dije antes, con la Unión Europea y con España, comenzamos a crear un polo de desarrollo del debate y de este enfoque en particular, que en el fondo, y aquí ya voy entrando al desarrollo en transición propiamente tal, que es el desarrollo en transición es la condición en la que se encuentran países que transitan de un nivel de ingresos a otro y que enfrentan grandes oportunidades, pero también grandes desafíos y grandes brechas. Como dije antes, o si no lo he dicho, lo digo ahora, pero se ha dicho antes, es que el desarrollo en transición ve la cooperación, ve el desarrollo como un continuo, no como etapas que uno va cumpliendo sucesivamente y que, bueno, sobrepasados ciertos umbrales ya eres desarrollado, muchas gracias, hasta luego. Por lo tanto, es un continuo y utiliza todos los mecanismos y modalidades de cooperación internacional que mejor se adapten a la situación de cada país, a las brechas de cada país. Aquí hago un pequeño paréntesis. Toda esta batalla de la graduación, el desarrollo de transición, todo esto, creo que casi ningún país de la región, ciertamente no Chile, lo hace por el dinero de cooperación. No es por eso. Esta es una discusión sobre otras cosas. Como ustedes saben seguramente, América Latina y el Caribe representan aproximadamente entre el 5 y el 6% de la ayuda oficial al desarrollo mundial. Por lo tanto, no es por dinero, esto. También es cierto que somos la región más desigual del mundo y también es cierto que dentro de esta desigualdad Chile ocupa un lugar lamentablemente destacado en desigualdad, pero también hay que decir que también fue la región afectada de la forma más dramática y más fuerte por la pandemia, la región de América Latina y el Caribe, y también es una región que yo lo voy a poner entre comillas, siempre hay excepciones honrosas y España ciertamente es una de ellas, es la excepción honrosa, porque es un continente entre comillas olvidado, y olvidado por la mala definición, el término mal empleado de países de renta media. En realidad son países en desarrollo en transición y que, bueno, hay 7 países graduados en la región. 7 países graduados. Están 5 del Caribe, San Cristóbal y Neves, Antigua y Barbuda, Barbados, Trinidad y Tobago, se me está olvidando uno, pero ya me voy a acordar, Chile y Uruguay. Son 7 hasta el momento. Pero lo terrible de esto es que además el potencial de graduación es enorme. Va a haber como 28 países de 30 que van a ser graduados, porque es un país que... es un continente que tiene ingresos per cápita que, independientemente de que no alcancen el desarrollo o de que las brechas se profundicen, aumenta su ingreso per cápita. Con ese indicador todos van a ser graduados. Eso es un hecho. Esperemos que podamos cambiarlo antes de eso, pero bueno, ya se acerca el 2030 y la Agenda 2030 que todos queremos cumplir, le queda muy poco tiempo ya. Entonces esto vamos a ver cómo se resuelve. Finalmente, salimos de la batalla de la graduación y teníamos un doble desafío. Ya sabemos que el CAD de la OCDE es un cuerpo que no cambia sus políticas, sus criterios, entonces son decisiones políticas. El propio Departamento de Estadísticas de la OCDE ha indicado que es muy insuficiente para medir el desarrollo el criterio de PIB per cápita. Eso lo saben todos, pero hay una decisión política de mantenerlo y de mantener las reglas del juego como están. En todo caso, no es solo con el CAD que uno batalla en el debate internacional. Hay muchos países de la región de América Latina y el Caribe que no están para nada convencidos tampoco del enfoque de desarrollo de transición. Ahí estamos debatiendo constantemente. Nuestra agencia intenta organizar encuentros y seminarios internacionales junto con la CEPAL, junto con otros actores, para tratar de avanzar en este diálogo. Hay países, no voy a nombrar exactamente cuáles, pero hay países que dicen, bueno, el desarrollo en transición no es lenguaje acordado de Naciones Unidas.
es un enfoque apoyado por una serie de países y de think tanks y de organismos internacionales, pero no está aprobado en Naciones Unidas. Bueno, eso es literalmente cierto. ¿La graduación está aprobada en Naciones Unidas? No sé, pero hay que encontrar un mecanismo alternativo y en eso estamos. O sea, es una batalla que no es solamente con el CAD, es una batalla dentro de la región y que hasta el momento ha ganado muchos adeptos. Yo creo que hemos avanzado mucho en el enfoque de desarrollo y transición a nivel regional, pero falta todavía. Y bueno, ese es el dilema clásico de América Latina. Todos trabajamos para la integración, pero la integración se ve cada vez más lejana. No hay integración, hay una fragmentación enorme en la región de América Latina y el Caribe. Por otra parte, nosotros creemos que, cuando digo nosotros hablo de la Agencia Chilena de Cooperación, que es importante que la cooperación internacional apoye los esfuerzos nacionales para movilizar más recursos domésticos. Ahora, como ustedes comprenderán, este es un tema político, es un tema de una gran dificultad. O sea, en Chile acabamos el año pasado de proponer una reforma tributaria, porque el gran problema en toda la región tiene que ver con la evasión y la elusión fiscal. Es enorme y por ahí tengo escrito exactamente cuál es el porcentaje del PIB, pero bueno, es enorme, pero además el Estado no capta, los estados no captan recursos suficientes para el desarrollo de planes de políticas sociales, de políticas de diversificación económica. Seguimos estancados en los ciclos que ya pasaron, el ciclo de las materias primas, por ejemplo, que es el caso clásico de, bueno, nuestro PIB per cápita creció, entre otras cosas, porque exportábamos materias primas, los commodities, y bueno, cuando ese ciclo terminó, caímos en un hoyo igual de grande o peor que el anterior. Así es que es necesario hacer una reforma tributaria en los países. Pero la cooperación internacional también puede aportar en ese campo con buenas prácticas, con políticas fiscales que se han desarrollado en otros lugares del mundo. Mario nos daba varios ejemplos de países del sur que tienen tasas impositivas mucho más altas que las de Chile. La de Chile es baja, 24%. Por lo tanto, estas son reformas nacionales que se deben hacer sí o sí, pero que también se podrían beneficiar de la cooperación internacional. Para ello se requiere evidentemente que haya disposición y un espíritu de asociatividad con los socios. La Declaración de París nos dijo que Donante Receptor se acabó, ahora somos socios, pero socios en igualdad de condiciones, con igualdad de deberes y derechos, y por lo tanto es a eso que aspiramos desde la cooperación chilena. Nuestra respuesta ha sido, además del debate internacional que he mencionado, nuestra respuesta ha sido tratar de tratar de construir asociaciones para el desarrollo, lo llamamos así, asociaciones para el desarrollo, y creo que hemos logrado algunas muy interesantes. Yo mencioné Japón y Chile en el año 98, la Asociación de Japón y Chile goza de muy buena salud actualmente, trabajamos tanto bilateral como de forma triangular en la región, sobre todo en el área de reducción de riesgos de desastres, pero también tenemos el Fondo Chile-México, que es el fondo conjunto, que es un fondo, como su nombre lo indica, en que ambos ponemos recursos financieros anuales, y esto permite desarrollar proyectos de desarrollo entre instituciones mexicanas y chilenas en conjunto. Hacemos convocatorias en México, convocatorias en Chile, funciona muy bien, y el 25% del fondo va a la cooperación triangular, principalmente en Centroamérica. Tenemos, aquí es el momento para decirlo, el Fondo Mixto de Cooperación Chile-España, España-Chile, que data del año 2005. Es un fondo que se crea, incluso creo que antes de que la ECID suscribiera los acuerdos de nueva generación con los países de la región de América Latina y el Caribe, y ese fondo es un fondo, de nuevo, con aportes igualitarios de España y de Chile, y es administrado por nuestra agencia, pero donde trabajamos en conjunto para la región de América Latina en proyectos de desarrollo, triangulares e incluso regionales. Tenemos un fondo para desarrollo en transición con la Unión Europea,
que es un fondo que ha permitido... Esto no son fondos cuantiosos, sobre todo el que acabo de mencionar de la Unión Europea. Lo importante no son los recursos, lo importante es el hecho de tener un fondo con la Unión Europea de desarrollo en transición y que podamos desarrollar conjuntamente proyectos en temas de punta tecnológica y con gran potencial, como por ejemplo el desarrollo de la industria del hidrógeno verde, o bien temas de disparidades regionales con cooperación. Chile es un país tremendamente centralizado. En nuestra agencia también estamos impulsando mucho la cooperación descentralizada, que municipios, gobiernos locales, etcétera, pero con los países vecinos principalmente, porque, claro, tenemos 4.000 kilómetros de frontera con Argentina, por lo tanto tenemos una multiplicidad de proyectos transfronterizos. De hecho, nuestras comisiones mixtas de cooperación, que las hacemos cada 2 años con los países, la comisión mixta con Argentina es casi exclusivamente cooperación descentralizada. Esto lo hacemos con Perú también. Por lo tanto, yo diría que tenemos una agencia que le falta mucho en términos todavía de eficiencia, naturalmente de recursos también. Es una verdadera batalla. Las negociaciones con el Ministerio de Hacienda, que no son negociaciones, es más fácil negociar con el CAT que con el Ministerio de Hacienda, pero bueno, se hace lo que se puede. Tenemos un fondo interesante también, esto es para que conozcan un poco la actualidad, porque esto es lo que estamos haciendo graduados. Estamos manteniendo el debate regional e internacional en favor de enfoques multidimensionales y del desarrollo en transición. Estamos construyendo asociaciones para el desarrollo con nuestros socios, sean de donde sean, del sur, del norte. Bueno, ustedes saben dónde está Chile, todo está al norte, pero si lo ponemos al revés, ustedes todos están al sur. Entonces, la verdad es que también tenemos un fondo bien interesante que tiene un nombre que yo creo que hay que cambiarlo porque está un poco desfasado ya en el tiempo. Se llama Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza. Yo lo dejaría como Fondo Chile nada más. Pero la verdad que lo interesante que tiene es que es un fondo para cooperación que Chile entrega como país cooperante y que se nutre de $2 recaudados de cada pasaje aéreo entre Chile y cualquier parte del mundo. Entonces, con eso es una forma bastante interesante. Viene de Naciones Unidas, UNITAID, pero nosotros lo hemos aplicado. Y es bastante interesante porque esto nos permite hacer cosas que no siempre se pueden y que otras agencias hermanas de la región no pueden hacer, que es, por ejemplo, tener una línea de cooperación con concursos públicos para la sociedad civil. Con el Fondo Chile, la sociedad civil de Chile y de otras partes puede postular sus proyectos en cualquier parte del mundo. Esa es una cosa. Y la segunda es que permite entregar ayuda humanitaria, que de otro modo no existen recursos en el Estado para entregar ayuda humanitaria. Con este fondo nuestra agencia puede hacerlo. Le comentaba a José Antonio que hemos entregado en los últimos 2 años, pero particularmente en el último año, ya 2 ayudas humanitarias a Ucrania, a través de la Cruz Roja, a través de instituciones de Naciones Unidas, pero ya van 2 desembolsos, ahora viene un tercero, pero también hemos mandado un barco con 20 toneladas de medicamentos a Cuba. Y también hemos enviado ayuda de emergencia a Honduras por los huracanes, etc. O sea, es un fondo que permite cubrir aspectos que normalmente no tienen financiamiento, por lo menos en Chile. Así es que ese es un fondo interesante también. Me gustaría que podamos conversar un poco, pero sí voy a mirar este torpedo que tengo aquí, porque me gustaría sí dejarlos, ya para terminar, con algunas... es que si no las voy a olvidar todas, y son 7, algunos elementos que considero prioritarios para nutrir la agenda de prioridades de la cooperación internacional. Yo diría que el primero es mantener los esfuerzos para la movilización de recursos domésticos en los países e intensificar los esfuerzos redistributivos. Ello requiere poner fin a la evasión y la elusión fiscal, que supone una pérdida de cerca del 7% del PIB de la región de América Latina y el Caribe. Promover reformas tributarias que hagan más eficaces los sistemas fiscales, lo que permitirá incrementar la inversión para la provisión de servicios públicos universales de calidad y garantizar el nivel de protección social adecuado para las y los trabajadores. Esto creo que hay que hacerlo, nosotros haremos lo que podamos, pero les cuento que la oposición en Chile, la derecha,
ni siquiera quiso sentarse a conversar la reforma tributaria. O sea, ya no es que estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, veamos, no quiero ni conversarla. Se rechazó la idea de legislar. Ahora el ministro de Hacienda ha iniciado una campaña bastante fuerte para reponer la reforma, y yo creo que el presidente ha hecho algo muy inteligente también, que es ir a hablar con los empresarios, el gremio de los empresarios, para ponerse de acuerdo con ellos primero. Pero en fin, esto no es fácil, pero yo creo que hay que hacerlo, es importante. En segundo lugar, otra prioridad que me parece clave es promover un enfoque multidimensional de las desigualdades que ponga en el centro el debate público y el diseño de políticas públicas. Ello implica promover políticas activas para combatir la desigualdad de género en su dimensión económica y política, incorporando la economía de los cuidados. Me parece clave. Tercero, promover salvaguardas institucionales para enfrentar la captura política vinculada, entre otros, a la financiación política, la existencia de controles democráticos verticales y horizontales efectivos, la promoción de la transparencia y el acceso a la información. Parte del descontento mundial, global, en América Latina y el Caribe, en Europa, en todos lados de los que nos hablaba Mario, de los países de Oriente Medio, etcétera, tiene que ver también con la corrupción, la falta de transparencia y la idea de que la democracia no cumple con las expectativas que se tenían en ella. Por lo tanto, es fundamental defender la democracia, porque de lo contrario vamos a estar muy pronto en versiones totalitarias y ultristas en contra de la democracia. Por lo tanto, me parece un tema que la cooperación se tiene que ocupar de todo esto también. 4, me parece que promover iniciativas para monitorear y denunciar el cierre de espacios democráticos, tiene que ver con lo mismo, y la regresión en el ejercicio de derechos políticos y libertades civiles. Esto está ocurriendo todos los días en muchas latitudes, ciertamente en nuestra región también, y hay que, me parece, contribuir a rechazar esto. Quinto, continuar reivindicando la centralidad de la cooperación internacional, incluyendo la ayuda oficial al desarrollo, la cooperación sur-sur y la cooperación triangular para la superación de las brechas de desarrollo y promover procesos de transformación y de cambio en la región de América Latina y el Caribe. Reafirmar el compromiso de la comunidad internacional de donantes en torno a la financiación pública del desarrollo. Sexto, innovar en los mecanismos de cooperación, solidaridad con los países de renta media y alta. Yo estoy utilizando el término aquí, debería poner los países en desarrollo en transición, pero esto es difícil, ¿no? De tantos años hablando de esto, al final uno también dice renta media y alta, mediante fondos de fortalecimiento del espacio democrático y la solidaridad internacional, esquemas de cooperación más horizontales, cooperación sur-sur y triangular, más allá de la AOD, promoción de pilotos y laboratorios de aprendizaje cruzado, etcétera. Y por último, democratizar la gobernanza del desarrollo y superar el arbitraje en solitario del CAD de la OCDE en la definición de métricas y estándares, mejorando la representación de los países en desarrollo en transición y el conjunto de actores llamados a la implementación de la Agenda 2030. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Nos has dejado un elemento de historia, ¿no?, para situar, contextualizar el debate, las posiciones de América Latina. Nos has hablado de la rica experiencia y además has terminado con una parte programática, ¿no?, de llamada a la acción respecto a líneas de trabajo futuras, ¿no?, que yo creo que es muy, muy útil. Así es. Abrimos pues entonces el coloquio, preguntas, diálogo. Tenemos de momento ya 1, 2, 3, ¿no? Empezamos por aquí, después Mario, Lorena y no sé si hay alguna más. Voy a necesitar un lápiz, no me voy a acordar. A ver, ¿tienes? Sí, que el mío está por allá. Es que si no, no me voy a acordar. Buenas tardes. Soy Mamen Bañuelos, socióloga del Ayuntamiento de Madrid en Agenda 2030. Y de su experiencia profesional y del enriquecimiento que nos ha dado de toda su práctica profesional, me gustaría saber qué es para usted un país de buenas prácticas profesionales en materia de cooperación internacional.
¿Te parece? Sí, hacemos varias. Sí, Mario. Gracias. Gracias, Enrique. Nada más por complementar la historia, porque estamos reconstruyendo una historia, me parece útil. Nada más una paréntesis adicional. Cuando Chile, Uruguay y Bermuda invitan el DAC a ir el 2017, 29 de junio, a Santiago, como dice Enrique, va solamente España, Portugal, Unión Europea y su servidor como representante del secretariado de la OSD. Claro, están muy enojados los países, justamente. Entonces, ¿yo qué hago? Digo, intentamos una mediación, algo, ¿no? Porque yo fui a ver el DAC antes y le he dicho, qué bueno que nos invitan, finalmente, vosotros siempre han dicho que querían hablar con Latinoamérica, entonces vamos, aprovechamos de la oportunidad. Me dicen no, entonces voy yo. Propongo que se discuta de los problemas de los países, lo siento, de renta media, pero era de los países de Latinoamérica, decimos, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Regreso en París y con esta proposición de mediación voy a ver el DAC y le digo, escucha, no hablamos de graduación, hablamos de los problemas. Y me dicen no nuevamente. Entonces yo pienso que los delegados del DAC soy demasiado incapaz de decidir, voy a ver los ministros del DAC que se reúnen en una cosa que se llama Tidewater. Este año era en los Arab Emirates. Entran solo los ministros en este caso. Entonces, directamente le digo, mire, esto es el problema. Hablamos, ¿no? Y me contestan, no. 3 veces le he dicho, si quieren. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Por qué me enojo con esta historia más? Significa que en este grupo, en este DAC, no tienen interés a discutir el análisis. Es decir, no quieren analizar, decir las cosas han cambiado. No le interesa, es una cosa que pasa su interés. Un'altra pequeña nota, nada más por decir que a Brasil, que las Naciones Unidas nunca han hablado de desarrollo en transición, Gutiérrez, en apertura de la ministerial en Cuba, de la CEPAL, en su discurso de apertura, habla de desarrollo en transición muy claro, evidente, y la CEPAL es un organismo de las Naciones Unidas. Entonces la crítica no veo cómo pueda tener. Gracias. A ver, yo no conozco bien la cooperación, estoy aprendiendo muchísimo y voy a ser de abogado del diablo. O más bien como si yo fuera un marciano y aterrizo aquí, explíqueme si no es por el dinero, ¿por qué los países de América Latina necesitan esa cooperación? O sea, ¿qué es eso más que están obteniendo esos países, sobre todo en América Latina? ¿Es capacidad técnica? ¿Es mantener un vínculo internacional más allá de la diplomacia centralizada? ¿Qué es exactamente lo que se obtiene de esa? Y digamos, está relacionado con otra pregunta. Es cuando ustedes publicaron este paper sobre lo que perdieron Chile y Uruguay. Sí. ¿Qué perdieron? Cuéntenos un poco qué había en ese paper. Ok. No tenemos ninguna base. ¿Sí? Bueno, vale. La primera, que dice relación con que es un país de buenas prácticas profesionales. Bueno, la verdad es que en el caso de Chile, cuando hablamos de buenas prácticas profesionales, nos referimos generalmente a la calidad de la cooperación que uno entrega y, por lo tanto, a áreas de trabajo donde Chile ha tenido un éxito relativo, en el sentido de que ha tenido resultados positivos. Por ejemplo, los programas sociales que se implementaron en los primeros años de la democracia, los primeros 10 años de la democracia, del 90 al 2000, por ejemplo, Chile Crece Contigo, es un programa social que contribuyó bastante, además de una inversión pública del 70% del presupuesto a temas sociales, que fue lo que se hizo, en disminuir la pobreza en Chile del 40% con que lo dejó Pinochet al 20%. Eso se hizo entre el 90 y el 2000. Esto lo digo así con nombre y apellido porque hay un mito, ahora que vivimos épocas de negacionismo, en donde todo el mundo revisa lo que fue la historia, se suele decir que Pinochet violó los derechos humanos, la dictadura fue horrorosa, pero funcionó la economía. No es verdad. Cuando
se recupera la democracia en Chile en 1990 había 40% de pobreza y eso se disminuyó con programas sociales como el Chile Crece Contigo, entre otros, y esos programas son los que han sido solicitados por muchos países de la región y por lo tanto los técnicos que lo hicieron en el Ministerio de Planificación de Chile y de otros ministerios también lo entregan. Ese es el tipo de lo que yo llamo cooperación técnica de buenas prácticas. Entregamos eso, entregamos saber hacer, no para copiarlo, sino que para que se adapte, se tome por lo que es. Además que generalmente en estas cosas es un camino de ida y vuelta. Cada vez más la cooperación, los técnicos chilenos o técnicas chilenas que van a la región a mostrar cómo hay que construir un puente para que resista los terremotos, lo hacen basado en su experiencia, pero esto tiene que ser adaptado. A eso me refiero, a la cooperación técnica, que es lo que hacemos. Nosotros no entregamos cooperación financiera porque no tenemos los medios, no somos un donante, somos un socio de cooperación técnica y también de formación de capital humano. Tenemos un programa, esto no lo mencioné, un programa de becas interesante para extranjeros de la región de América Latina y del Caribe en universidades chilenas. Y tenemos un programa para 3 países de África también, que se llaman las becas Nelson Mandela, que las entregamos, bueno, en fin, quería decirlo porque es una parte de lo que hacemos. Entonces, bueno, eso es una cosa. Lo segundo, entiendo que tiene que ver con por qué necesita América Latina y el Caribe cooperación si no es por dinero. Bueno, yo creo que primero que todo se necesita diálogo político y la cooperación es diálogo político. Si uno gradúa a un país, está dispuesto a hablar solamente de peras y manzanas o de inversiones en minería y no tiene un diálogo sobre modelos de desarrollo, sobre sistemas políticos, sobre cómo funciona el Estado, a menos que uno quiera achicar el Estado. Esto es lo que dice la oposición en todas partes, que el Estado es demasiado grande, hay que achicarlo, salvo cuando hay catástrofes naturales. Ahí todo el mundo quiere que el Estado se encargue. Pero en fin, entonces yo me refiero a eso, me refiero en primer lugar a diálogo político, pero también a buenas experiencias que se han alcanzado en otros lugares del mundo y que los países de la región se pueden beneficiar de ellas en un alto costo. Es más, en algunos casos incluso pagando nosotros por la asistencia técnica. De nuevo voy a usar el caso de Japón, en donde en materia de reducción de riesgos de desastres, la expertise japonesa en la organización del sistema de reducción de riesgos de desastre nacional, que va desde cada ciudadana y ciudadano que tiene un teléfono y sabe qué hacer, o sea, educación civil, hasta los bomberos, pasando por los ministerios de obras públicas y la infraestructura. En fin, a eso me refiero con que no es dinero, pero que es valiosísimo. Pero también me refiero a oportunidades de formación de capital humano. Cuando te gradúan, tú rápidamente quedas fuera del circuito en que tus ciudadanas y ciudadanos pueden postular a formación académica, a formación en temas tecnológicos en otros países del CAD, países miembros del CAD, de donde quiera que vengan. Entonces, a eso me refiero. Entonces, algunos países te dicen, bueno, la verdad es que el problema con el ingreso per cápita, yo no puedo cooperar contigo bilateralmente, pero triangular podría ser. Es el caso de Estados Unidos. Nos dice, sí, con Chile triangular, vamos. Y nosotros decimos, ok, vamos. Ahora veamos en qué, dónde y cómo. Pero ahí hay un interés político. Hay un interés porque a Estados Unidos le hace bien trabajar con la región en compañía de países de la región. La llegada es más fácil, hay formas de... entonces hay un interés allí. En lo bilateral, no. Porque, bueno, ya se ha hablado bastante sobre eso. Pero yo creo que hay un valor muy importante que no tiene que ver con el dinero. Por eso es que peleamos tanto por la cooperación y el diálogo político, a pesar de que es tan poco lo que la región recibe. Es una región verdaderamente olvidada. O sea, no quieren ni reunirse con nosotros. Así que aunque ahora, quién sabe, porque resulta que... voy a empezar a ser políticamente incorrecto, con la guerra de Ucrania, en fin, de pronto los recursos naturales de la región empiezan a ser interesantes. Entonces ahora los que nos graduaron buscan litio en Chile. Y resulta que ya la cosa no es tan ingreso per cápita y nos quieren dar créditos concesionales, que es uno de los efectos de la graduación.
que no te dan más créditos concesionales, se retiran los bancos de desarrollo, pero ahora volvieron porque de pronto, bueno, el litio, el hidrógeno verde, es muy interesante. Chile tiene muy buenas posibilidades, tiene un potencial enorme en ambos casos. El segundo productor, las segundas reservas de litio más grandes del planeta, y el hidrógeno verde tiene condiciones excepcionales por la naturaleza. Por lo tanto, hay un interés de nuevo. Así que todo esto es como que nada es para siempre. Parece una película de James Bond. Si me permite, ¿no? Justamente en el almuerzo estamos comentando, digamos, sobre esta historia, ¿no? Desde distintos ángulos, ¿no? Y yo comentaba, sí, casi, estoy viendo que esto no se oye. Sí, estamos, digamos, viendo esta historia, ¿no?, de la graduación, ¿no?, y cómo después la Unión Europea echa marcha atrás, ¿no?, desde distintos ángulos. OCDE, a mí lo menciono muy brevemente, ¿no?, pero a mí me correspondió una pequeña parte de esa historia. En el año 2015 publicamos con la Fundación EULAC un estudio sobre la cooperación Unión Europea-América Latina después de 2015. Es decir, cuando hicimos el estudio todavía no había aparecido la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aunque ya teníamos alguna idea de por dónde iba la discusión, ¿no? Y ya sabíamos que el enfoque que se planteaba en la Agenda 2030 era un enfoque, como se ha dicho esta mañana, que considera que el desarrollo es una agenda universal. No es, lo ha dicho muy bien Mario, una cuestión que los pobres tienen que hacer un sobreesfuerzo para parecerse a nosotros. Y nosotros, en todo caso, les damos un poco de ayuda, alguna preferencia comercial y ya. Que ha sido el enfoque norte-sur tradicional, ¿no? Ahora asumimos que una de las manifestaciones del agotamiento del modelo de la globalización es que el patrón de producción y consumo nuestro no es universalizable. Y que, por lo tanto, nosotros, en primer lugar, y con mucha mayor responsabilidad, tenemos que cambiar nuestro modelo. Por eso, por ejemplo, estamos haciendo el Pacto Verde. Y tenemos que dar pasos hacia la descarbonización, hacia el cambio de nuestros sistemas productivos, de nuestra matriz energética. Permítanme que lo diga así. Nosotros, ahora, Europa, somos también países en desarrollo, desde esta concepción universal. Eso ya lo veíamos venir. Claro, el problema es que la graduación, ¿no?, choca con la idea de la universalidad. Dice, bueno, usted ya alcanzó un determinado nivel de renta per cápita, usted ya pasa al umbral de los desarrollados, a usted le retiro la ayuda, ¿no? Es esa visión norte-sur absolutamente tradicional. Y esta es la que propone la Comisión Europea en 2011, una propuesta que se llamó el Programa para el Cambio, para aplicarla en el periodo presupuestario 2014-2020. Las fechas son justamente las que has comentado. A eso se opuso España, prácticamente el único. Y perdimos esa batalla, porque teníamos enfrente a todos los donantes, los Estados miembros, están en el CAD, pero también son Estados miembros de la Unión Europea, lo que llamamos los like-minded countries, que además en ocasiones se presentan como muy desarrollistas, porque ponen en primer lugar a los países más pobres de África, la inmunización, las necesidades básicas, está muy bien, pero es un falso dilema, porque priorizar la pobreza extrema en los países más pobres no tiene que significar que te olvides de la cooperación con los mal llamados países de renta media. Pero el tema era muy complicado en aquel momento, porque una vez que la Comisión aprobó el Programa para el Cambio y aplicó la graduación a 11 países, 19 países en total, 11 de ellos de América Latina, lo único que España consiguió fue un periodo transitorio, que en esos 4 años Ecuador, Colombia y Perú siguieron recibiendo cooperación bilateral, pero como una exit strategy, una estrategia de salida, porque después se les iba a cortar. Eso fue lo único que España logró. Hicimos estudios para el Parlamento Europeo, en fin, una serie de cosas, no sirvió. Y cuando hicimos ese estudio para la Fundación EULAC, ¿no?, en el año 2015 se publicó, ya estaba aprobado la graduación, pero volvimos a poner la cuestión en discusión, ¿no? Y bueno, ahorro detalles, pero eso me costó un veto. Me costó un veto, digamos, literal, en programas de la Comisión, en Eurosocial, etcétera, ¿no? Una advertencia de que cómo es que cuestionábamos una decisión que ya se había adoptado, y aún peor, no me ha pasado nunca en mi vida de académico que me intentasen censurar un estudio. Tengo que decir que el director de la Fundación EULAC en aquel momento, un diplomático peruano, fue después embajador en Chile, Jorge Valdés, defendió el estudio y le costó problemas con la Comisión Europea, problemas muy, muy serios. Hasta que efectivamente hay
sea por convencimiento, sea por la personalidad, por el enfoque, por la apertura de Stefano Manservisi, efectivamente la Comisión, cuando se produce un relevo, cambia de posición. Así es. Y cuando la Comisión plantea para el siguiente periodo presupuestario en el que estamos ahora, ¿no?, su reorganización de los instrumentos de cooperación, propone un único instrumento, ¿no?, es como el anillo de poder del Señor de los Anillos, un único anillo para gobernarlos a todos, ¿no?, reúne todos los instrumentos de cooperación que estaban dispersos en uno solo, ¿no?, que se llama el NDICI, Global Europe, ¿no? El NDICI, que en fin es el instrumento de vecindad, desarrollo y cooperación. Es infernal el de la sigla. Bueno, lo llamamos Europa Global, porque ese acrónimo no hay quien se acuerde de él, ¿no? Pues entonces propone un solo instrumento, ¿no? Y bueno, hay toda una discusión, porque se dice que cuánto tiene que ser computable como OD de la ayuda, pero otra parte no, ahí hay pugnas entre el Parlamento y la Comisión. Pero les voy a leer un párrafo textual, por eso he sacado la computadora, de lo que dice en la propuesta, lo que dice el reglamento que regula ese nuevo instrumento. Inicio de la cita. Introducir el principio de graduación en ciertos instrumentos, por ejemplo, el Instrumento de Cooperación al Desarrollo, ICD, se refiere al instrumento anterior, dejó una brecha en la capacidad de la Unión Europea para cooperar con países de renta media alta mediante la cooperación bilateral. Dado que en algunas situaciones en esos países pueden necesitar ese tipo de apoyo, por ejemplo, situaciones post-crisis, eso es lo que admiten. Se constató que la Unión Europea debe encontrar formas de cooperación innovadoras, tal y como lo plantea el nuevo Consenso Europeo de Desarrollo, con países en desarrollo más avanzados y socios estratégicos en línea con la cobertura universal de la Agenda 2030. Esto es muy del lenguaje de la Comisión, pero aquí hay una asunción expresa de que se equivocaron, ¿no?, de que habían perdido la capacidad de interlocución, de que habían perdido, o sea, la constatación de que la ayuda oficial al desarrollo no es una mera transferencia de recursos, permítanme que caricaturice, para hacer escuelas, que está muy bien, o pozos, sino que la ayuda oficial al desarrollo es el soporte que te permite tener un diálogo de políticas, un aprendizaje, un intercambio de experiencias, digamos, compartir cómo enfrentamos retos de desarrollo, que tienen diferencias, pero también analogías, y esto me parece también importante subrayarlo, ¿no?, ante los cuales no sabemos muy bien cómo actuar. ¿Dónde está el libreto o el guión sobre cómo se descarboniza una economía? ¿Dónde está el libreto o el guión sobre cómo hacemos frente al cambio climático? Que me digan dónde está escrito. Ya sé que en otra época había un consenso de Washington, estaba escrito. Pero ahora no sabemos cómo hacer esto. Los países en desarrollo, nosotros lo sabemos. Estamos también en prueba y error. El Pacto Verde Europeo es objeto de un intenso debate. En Alemania, sobre las calderas de gas y las bombas de calor. En Dinamarca, miren cómo está avanzando el partido de los agricultores por las resistencias a la eliminación del nitrógeno dentro del Pacto Verde Europeo. No sabemos cómo hacerlo y además es una cuestión disputada. Por lo tanto, reconozcamos que todos somos países en desarrollo, reconozcamos que no sabemos muy bien cómo hacer esto. Partimos de la premisa de que tenemos que hacerlo porque es existencial, así que tenemos que tener mecanismos para intercambiar lo poco que vamos sabiendo respecto a qué funciona y qué no, para reflexionar juntos, para innovar en políticas públicas, porque estamos en un momento de innovación y de aprendizaje. Y para eso la AOD es, por una parte, el soporte que nos permite hacerlo, y en segundo lugar, una expresión de la mayor responsabilidad que tienen los países del norte en esas agendas. Porque vamos a utilizar la ODE, es decir, pagamos nosotros, pero no en la forma tradicional, para hacer cooperación en la forma tradicional, sino que para hacer un tipo de cooperación que nos permita avanzar juntos en retos que son compartidos y ante los cuales ni allí ni aquí sabemos muy bien cómo actuar. Esta es la filosofía. Yo creo que Mario lo ha explicado muy bien esta mañana. Y yo me alegro de que con Manservisi la Comisión, aunque había unos porcentajes, 80% tiene que ser AOD y por lo tanto con países de la lista del CAD, pero al menos quedaba un 20% para países en transición, ¿no?, que puedes hacer cooperación de este tipo, más innovadora, sin que esté necesariamente en la lista del CAD. Esto es lo que se admitió hasta ese momento. ¿Qué pasa ahora? Pues que ha vuelto a haber relevos en la Comisión. Y ahora lo que nos tememos, soy muy franco, lo que nos tememos es que, digamos, la Comisión Europea, la nueva dirección de América Latina, de INTPA, de International Partnerships, que ahora sea Asociaciones Internacionales, es el nombre que tiene la antigua División de Cooperación al Desarrollo, la antigua Dirección General DEFCO, ¿no?,
pues que está dejando a un lado. Y lo que está proponiendo efectivamente es esta propuesta, la pasarela global, el Global Gateway, que está sobre todo centrada en grandes inversiones ligadas a los minerales, el hidrógeno verde, lo que nos interesa de la transición verde, y en la que no se le está dando importancia al diálogo de políticas, al aprendizaje conjunto, a todos estos elementos. O sea que estamos, digamos, por concluir este largo parlamento, pero estamos en un momento en el que España ha asumido el enfoque de desarrollo en transición, lo ha incorporado en su ley, ¿no? Decía, ya lo veremos mañana más despacio, que empezamos a constatar algunas resistencias, incluso en nuestra propia administración, pero empezamos a ver que el viento está cambiando en Bruselas de nuevo, ¿no? Porque a fin de cuentas, centrar de nuevo o centrar la agenda únicamente en grandes inversiones, en parte protagonizadas por empresas privadas en esos sectores estratégicos, es otra manera de graduar a los países, ¿no? Así es. Quería hacer el comentario y sobre todo añadir este detalle arqueológico, ¿no? Que es en qué documento en concreto, ¿no? Es en el que la Comisión dice, nos equivocamos, lo hice, en fin, no, nunca esperen una autocrítica con el silicio por parte de una institución internacional. Las instituciones internacionales no hacen eso, ¿no? Pero a veces uno lee entre líneas y encuentra, en fin, el documento donde dice, pues mire, cambiamos de orientación porque lo que habíamos hecho en el periodo presupuestario anterior, pues no fue una buena idea, ¿no? Y aquí desde luego se dice. Así es, totalmente de acuerdo. Sí. Más preguntas o comentarios, por favor. Sí. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Berenice y soy recién graduada del máster de diplomacia de la Escuela Diplomática, donde tuve el placer de tener al profesor Sanauja. Primero comentarle que estuve previamente al máster trabajando 2 años en la OCDE en cooperación al desarrollo, en lo que se llama DCD, y tuve como experiencia de primera mano la labor de organizar los diálogos LACDAC, en concreto el tercero con Perú. Y nada, corroborar lo que ha dicho de que efectivamente fue un diálogo sordo, que estoy totalmente de acuerdo, y además comentarle que desde detrás fueron muchísimas horas de trabajo para redactar la nota conceptual, el resumen, pues porque había muchas tensiones evidentemente entre los miembros del DAC y Perú. Mi pregunta era un poco para que ahondara un poco más sobre el tema del apoyo regional que ha recibido el concepto de desarrollo en transición. Ha mencionado que hay 5 países del Caribe que están graduados también, y quisiera saber si más allá de Chile y Uruguay lo apoyan con el mismo fervor o no. Y un poco también si pudiese contarnos cómo ve usted el futuro del desarrollo en transición, si cree que las tensiones con el CAD pueden disolverse en algún momento, sobre todo frente a las consecuencias de la invasión de Ucrania, como ha mencionado, o saber un poco más de su opinión. Muchas gracias. De acuerdo. Muchas gracias. Efectivamente, lamento que hubo mucho trabajo detrás de ese diálogo que no resultó para nada. Fue tan malo en realidad que la propia presidenta del CAD de la época, ya no está, Susana Moorhead, cuando se le preguntó si iba a ser un cuarto diálogo, dijo no le pongamos fecha ni nada porque esto no les interesaba. Eso es lo primero. Por otra parte, la verdad es que efectivamente los países del Caribe, hay 5 países graduados, yo no me acordé del nombre de uno más, ya lo tengo que chequear, pero ellos naturalmente están muy preocupados, y yo diría más que preocupados, afectados, porque pensemos que, graduados por ingreso per cápita, algunos de ellos son ricos en gas natural, etcétera, pero tienen una deuda externa infernal, o sea, pagar esa deuda, lo que queda para redistribuir en desarrollo, es bastante menor, pero además están afectados por el cambio climático como pocos lugares del mundo. Entonces, realmente la Agenda 2030 para el Caribe debiera ser lo que todos pensamos que era, un proyecto universal, que sin embargo la graduación no le da su lugar correspondiente. Así es que en el Caribe, ellos sí han venido cuando los hemos invitado, han venido, digo cuando los hemos invitado, esto es porque la verdad es que
¿para qué decir una cosa por otra? Los que hemos sido un poco motores de esto somos Chile y Uruguay, junto con nuestros socios multilaterales, la CEPAL, el Centro de Desarrollo, con Mario, y incluso después de Mario tenemos ahí un equipo con Rita da Costa, Sebastián Nieto, en fin, que sigue luchando, digamos. Entonces, el Caribe ha participado, y bueno, yo espero que sigan participando. La principal resistencia al enfoque de desarrollo en transición no viene de ahí, viene de otros países que tendrán sus razones, pero bueno, con los cuales sí creo que hay posibilidades de llegar a acuerdos sobre esta gran necesidad que tenemos de cambiar la narrativa y el sistema de cooperación internacional. Y esto deberíamos hacerlo no solo dentro de América Latina, deberíamos incorporar otras regiones del mundo, que es algo que le he propuesto a la CEPAL recientemente. Vamos a ver si lo podemos hacer, invitando a países de otras latitudes. Me parece que eso es muy necesario, porque el desarrollo en transición no es un invento de los países que fueron graduados o de los países que van aumentando su renta. Es un enfoque que se aplica o debiera aplicarse a todos los países sin importar el ingreso. Y hay países que sufren de la graduación de renta baja de menos adelantado a renta media y les cambia realmente la vida, como Ghana, por ejemplo, que fue graduado de menos adelantado a renta media y bueno, esa graduación es igual de dañina. Tiene una ventaja sí, y es que está contemplada en Naciones Unidas con una cierta predictibilidad. Tú sabes qué va a ocurrir, etcétera. De renta media a renta alta no te avisan nada, es sin anestesia. ¡Pum! 3 años y fuera. Entonces, bueno, no sé qué responder respecto de lo del CAD. Naturalmente, bueno, Chile es país miembro de la OCDE, igual que Colombia, igual que Costa Rica y México, desde luego, que fue el primero de América Latina. Por lo tanto, sí, el diálogo siempre es posible, estamos muy dispuestos a dialogar, estamos muy dispuestos a participar en el debate, siempre, pero soy escéptico, lamentablemente soy escéptico, no tengo mucho optimismo. Hay decisiones políticas de los donantes en el CAD que no van a cambiar. Si una pandemia como esta no la pudo cambiar, ¿qué podrá? Entonces soy escéptico. Es más, soy muy escéptico, porque no solamente es el problema de la graduación, estoy bastante convencido que la mayoría de los donantes que están en el CAD no les interesa tampoco la cooperación triangular. Es más, tengo mis dudas de que a la nueva Comisión Europea, a la nueva INPA, le interese mucho la cooperación triangular. Creo que están, como bien dijo José Antonio en Santiago la última vez, encapsularon la cooperación en el adelante y lo dejaron ahí reposando hasta que, en fin, seguiremos. Yo tengo la obligación además de seguir el diálogo y de continuar tratando de construir, pero soy escéptico respecto del CAD. La verdad es que no veo voluntad de avanzar. Se mantiene lo mismo, el mismo criterio. Sí, si me permites añadir una cosa, para quien no conozca este programa, la Unión Europea tiene un pequeño programa de cooperación triangular que se llama Adelante, ¿no? Es minúsculo, ¿no? Y digamos ha sido del conjunto de la Unión Europea, Estados miembros, probablemente el último o de los últimos en incorporarse a la cooperación triangular. O sea, hay países, Estados miembros, España, Alemania, tienen ya mucha tradición, mucha experiencia en hacer cooperación triangular. La Comisión Europea llega muy tarde, hace un programa muy pequeñito y efectivamente lo encapsula y, aunque hay experiencias muy valiosas ahí, no permea el resto de los programas que siguen con una lógica donante-receptor más tradicional. Algunos de cooperación horizontal sí son más avanzados, ¿no? pero tampoco, digamos, tampoco traspasa de ahí esa experiencia, ¿no? Sí. Mario quería... Sí, nada más añadir algún elemento. Antes de todo, el tema no es solamente Latinoamérica, soy también los otros continentes. Latinoamérica tiene países que son miembros de la OECD, pero no del DAC. África no tiene ningún miembro en la OECD. A otros países, Sudeste Asia y todo. Entonces, probablemente el tema es más difícil, ¿no? Exactamente por esta lógica horizontal. Segundo punto, sulla questione del Caribe. Ha habido un debate
visible su el que se llaman los seeds, small islands. A mí la cosa que siempre me impresiona, y claro, el argumento es evidente, ¿no? Antigua y Barbuda hay un evento climático e pierde mitad, no sé si Antigua o Barbuda, pero el PIB se pierde en un evento, todo el PIB de un año, entonces soy vulnerable. Pero la cosa interesante es que por las Small Islands, muchos países del DAC, sobre todo los anglosajones, estaban de acuerdo de hacer una excepción, de considerarlo de manera diferente. Y uno se pone la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué esta distinción? Porque en el caso de Natura, sí, o en el caso de esta isla uno lo puede concebir, pero si se trata de, no sé, de un otro país de América Central en lo cual hay problema climático igual, no. Esto no se puede considerar. Yo a veces me he puesto la pregunta, quizá porque esta isla hacían parte de la zona de influencia inglesa, no sé cuál es la respuesta, pero hay algo de esta naturaleza. Sí, perdón. No, solo quería comentar primero que a lo que señalaba José Antonio respecto al programa Adelante. Es un programa muy pequeño, pero además un programa que solo financia iniciativas de casi acciones directas, iniciativas de corto alcance, 2 meses, 3 meses, pero además la convocatoria. La convocatoria que hacen en la página del programa Adelante, a la cual todos los países están atentos para postular sus proyectos, estuvo abierta 12 horas. Después se cerró porque ya no había más. Eso da la medida de el que estaba ahí. Claro, el que estaba ahí, perfecto, pero si no estabas, no resulta. Ahora, respecto del Caribe, yo creo que una razón puede ser también el cambio climático, no solo en el sentido de las catástrofes naturales que van ocurriendo, que efectivamente ocurren en todas partes, sino que tiene que ver también con, objetivamente, el nivel del mar. Muchas de estas islas del Caribe están condenadas a desaparecer. El nivel del agua ha subido tanto que, y lo mismo en el Pacífico insular, que son de la zona de influencia de Australia, Nueva Zelanda, etcétera, miembros del DAC. Pero disculpa, sul programma Adelante, una pregunta simplemente. Programa como Eurosocial, ¿no se puede concebir como cooperación triangular multilateral? Sí, entonces no es solamente Adelante. La verdad es que sí. El problema es que entonces no solamente Adelante es chiquito, ma el destino de Eurosocial no está claro, con lo cual el problema se repite, es más grande. Sí. Como en realidad, como historiador de origen, aunque soy internacionalista, ¿no? Yo quisiera brevemente contar un episodio que también ilustra, creo que puede responder en parte a todo esto. 1990 se ha producido la caída del muro de Berlín, ¿no? Y de repente, se produce una transición acelerada, traumática, tumultuosa de las economías de planificación centralizada, ¿no?, al mercado, que además se hace de la forma en que se hizo, con terapias de shock, ¿no? Un tal Jeffrey Sachs, que ahora dice las cosas que dice, fue uno de los asesores del FMI en aquel momento con Rusia, etc. Bueno, entonces cuando se produce ese proceso, claro, uno de los efectos inmediatos fue que el PIB per cápita de estos países, Polonia, en fin, después Ucrania, cayó estrepitosamente. Claro, una de las críticas que se hace siempre al PIB como medida del desarrollo, y esta es la más elemental, hay otras mucho más sofisticadas, es que mide flujos y no stocks. Claro, cuando en aquel momento el Banco Mundial ubicó, que es el que hace la medición, ubicó a los países por nivel de renta, renta baja, renta media baja, renta media alta, renta alta, un conjunto de países de Europa Oriental, antiguo bloque soviético, pasaron a la categoría, a la lista, pasaron a la lista del CAD de países y territorios en desarrollo por nivel de renta per cápita. Claro, en términos de renta per cápita, eso ya en sí es discutible, podría ser cierto, pero compárenme, ¿no?, en términos de stock de capital humano, de infraestructura, yo qué sé, Polonia o Checoslovaquia, que todavía existía, en relación a algunos países que en aquel momento eran equiparables en términos de renta de América Latina o incluso de África, ¿no? Bueno, claro, en aquel momento se planteó un gran debate en el CAD. ¿Qué hacemos con estos países? Porque según el cálculo actual, ¿no?, lo que aportemos a estos países para su transición contabiliza como AOD.
Entonces, hubo países como Alemania que dijeron, estupendo, claro, sacamos de África lo que estamos dando de AOD, lo metemos ahí y seguimos en la posición en el ranking de donantes, que tiene un elemento de prestigio, pues donde estábamos siempre. Francia e Inglaterra, entre otros, se opusieron brutalmente, porque claro, no querían que sus excolonias, ¿no?, se vieran privadas, hubiera un desvío de ayuda hacia Europa Oriental por todo esto. Así que, en fin, de todo ese debate resultó lo siguiente, fíjense, y es que por primera vez el CAD desdobló la lista. Parte 1 de la lista del CAD y parte 2 de la lista del CAD. Entonces, la parte 1 estaban los países y territorios en desarrollo de siempre. Y seguía contabilizándose ahí la ayuda oficial al desarrollo, la ODE. Pero hubo durante 15 años, ¿no?, una parte 2 de la lista del CAD donde estaban los países en transición, se les llamó entonces que eran los países de Europa Central Oriental. Y se hizo un cómputo separado. Y se le llamaba ayuda oficial, sin la D, ¿no? De tal forma que, en fin, al final el CAD ahí admitió que quien quisiera dar a los países del antiguo bloque del este, pues que lo hiciera, pero que se viera y que no se contabilizase como AOD. Bueno, ¿qué quiero sacar de toda esta historia? Pero es una historia, bueno, de cómo se ha contabilizado la OD, en la historia de la cooperación al desarrollo, pues es un elemento que ocurrió en esa época. ¿Qué moraleja o qué enseñanza quiero sacar? Que cuando hay una voluntad política clara de colocar a una serie de países, ¿no?, en el sistema, ¿no?, se hace. Y se modifican las métricas y se modifican las estadísticas. Y esto es lo que Desarrollo en Transición está también promoviendo, ¿no? Que en nombre ahora de la Agenda 2030, que en nombre de esa concepción universal del desarrollo, modifiquemos las métricas, midamos de otra manera y contabilicemos de otra manera, ¿no?, y dejemos a un lado pues esa distinción entre países en desarrollo y países que no lo son. Coda final, y lo ha dicho muy bien Enrique, ¿no? Cuando llega la COVID, ¿no?, la distinción entre países graduados y no graduados pasa a ser absolutamente, digamos, superflua, ¿no?, por decirlo de una manera, ¿no? Pero ese es el tipo, o ante el cambio climático, ese es el tipo de distinciones que, como bien decía esta mañana también Mario, ¿no?, el mundo ha cambiado y sin embargo seguimos utilizando categorías, conceptos, métricas del pasado, ¿no? Y toda métrica, al final, todo ranking nacional es un instrumento de gobernanza, ¿no? Decide quién está y quién no, ubica, jerarquiza, coloca, establece prioridades normativas, etcétera, etcétera. Por eso estamos poniendo en cuestión todas estas cosas. En realidad no es que estemos poniendo en cuestión la métrica porque es mala técnicamente, sino porque todo lo que tiene detrás como mecanismo de gobernanza, de relaciones de poder, de dependencia, de exigencia internacional, etcétera, etcétera. Así es. Bueno. Últimos 5 minutos. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Te devuelvo tu lápiz. Por favor. Ese. ¿Se me escucha? Perfecto. Yo también me llamo Inés, soy también una alumna del máster de la Escuela Diplomática y nada, quería preguntarles un poco más si podíais profundizar en si creéis que lo que estamos viviendo ahora, la salida de esta situación de seguridad energética, podría ser una vía que impulsara el camino hacia el desarrollo en transición, que hiciera que básicamente se ganara los países adoptaran esta voluntad de apoyar la inclusión del desarrollo en transición, de la cooperación en transición. Sí. Bueno, la verdad es que no sé muy bien qué responder, así es que lo que voy a decir es lo que pienso así en frío, y es que va a haber hay una competencia muy importante por los recursos naturales y también por los recursos energéticos. Ya lo dijimos antes, en el caso de Chile es hidrógeno verde, litio, bueno. Entonces, ahí hay una batalla fuerte, comercial, en donde están involucrados los chinos, Estados Unidos y la Unión Europea. Esos son los tres jugadores grandes. Y entre medio
está el país que tiene los recursos naturales, que cobra muy pocos impuestos por que se usufructúen de esos recursos naturales propios. Las mineras en Chile pagan muy bajo impuesto, a pesar de que ahora se subió un poco, se llama royalty, a empresas australianas, etcétera, que en la minería chilena del cobre, digamos, pero esto viene. Y lo segundo es que tiene que haber políticas nacionales, y la está viendo. El gobierno del presidente Boric acaba de lanzar una estrategia nacional del litio, en donde el Estado va a ser el propietario del 52% del recurso natural. El resto se va a licitar. Esto se hizo en los años 60 con el cobre en Chile, y Salvador Allende hizo la nacionalización del cobre en el año 72. Por lo tanto, estas son políticas nacionales para resguardar la riqueza que viene de los recursos naturales. Ahora, como yo estoy en cooperación y no en economía, dejo la economía a otros, y a Mario en particular, y lo voy a hacer con un chiste, ya que él contó todos los chistes que yo pensaba decir, los dijo los dos, el de la serpiente, los cocodrilos, el de yo no me llamo Pablo, y todo eso. Yo voy a decir ahora una definición de economista que me gusta mucho, que es los economistas, esos expertos en predecir el pasado. Bueno, en todo caso, desde la cooperación internacional, nosotros creemos que la transición energética se va a dar naturalmente, y ya veremos cuál es la batalla comercial sobre esto y los intereses nacionales que he mencionado, pero me parece que esa transición debe ser justa. Por lo tanto, nosotros lo que sí creemos es que debemos tener una cooperación que se preocupe también de cuáles son las consecuencias de las nuevas industrias para las trabajadoras y los trabajadores. Y eso sí es un rol, me parece a mí, de la cooperación internacional, que debe velar porque esa transformación de la matriz energética se dé en condiciones justas para quienes trabajamos. Entonces, esa dimensión me parece que nos toca a los que trabajamos en cooperación, y eso con todos los socios, sean chinos, sean europeos, sean estadounidenses, sean australianos, lo que sea, da igual. Eso es sin reflexionar mucho sobre la pregunta, pero respuesta de estómago. Bueno, muchas gracias de nuevo, ¿no? Gracias. Dos notas de tipo organizativo, ¿no? La primera de ellas, recordar que mañana a las 10 de la mañana retomamos el curso, ¿no? Me toca intervenir a mí, algo ya he hecho hoy, ¿no? Pero sobre la ley en concreto. Vamos a situar la ley en una perspectiva histórica de la cooperación española y analizar algunos de los elementos que trae. Y otra cuestión que no hemos incluido, ahora explicaré por qué, en el programa, pero es que el viernes vamos a comenzar a las 9, porque vamos a tener una conferencia del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, que ya hemos confirmado. No hemos podido incluirla antes en el programa, pero también explico, y ya tenemos precedentes de esto, es que el ministro cierra su agenda una semana antes y no nos dejan poner, aunque digamos pueda haber estado hablado antes, no nos dejan poner en el programa su presencia hasta que se ha confirmado. Entonces esto el viernes tuvimos algún aviso, pero se ha confirmado esta mañana. Entonces bueno, os lo traslado también para que en vuestra programación sepáis que el viernes, en vez de empezar a las 10, comenzaremos a las 9, ¿no? Con esa intervención adicional extra del propio ministro, que hablará por supuesto, de la ley española, de la cooperación y también de la agenda en materia de cooperación de España como en la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Pues hasta mañana, descansad, ¿no? No paséis mucho más calor, ya hemos pasado un poquito hoy, ¿no? Y bueno, pues lo dicho. Muchas gracias.